Bueno, vamos a empezar un poco con la introducción de lo que vamos a hablar ahorita en el Facebook Live. La gente que, bueno, que se pueda conectar en un poquito más de rato, pues ya, si quieren ver el principio, lo pueden ver el video grabado. Pero saludos, saludos. Espero que la temporada de impuestos los esté tratando muy bien. Sé que, como he mencionado en varios videos, eh, esta temporada ha sido llena de retos porque la gente pues está recibiendo menos dinero y claro, pues como está recibiendo menos dinero, andan buscando a ver quién les puede dar más dinero. Entonces, el aspecto de educación ha estado difícil ahorita en esta industria, pero definitivamente creo que va a valer la pena educar a esta gente porque vamos a suponer que yo le doy un evalúo de impuesto a un cliente, viene a mi oficina y luego le digo, ¿sabes qué? Te van a regresar, ya después de hacer mi diligencia, te van a regresar $5,000. Ok. Y luego va con el saludo, señor Edwin, Sofía, Mandy, saludos, van con uno de ustedes. Y ustedes pues son profesionales que van a llevar a cabo su diligencia y le dicen, ¿sabes qué? Te van a regresar 5,000. Si te fijas, como ya estamos llevando a cabo nuestra diligencia, ya todo mundo va a derivar el mismo monto. Vamos a evitar el problema de, de que la gente empiece de ir a un lugar, a otro lugar, a otro lugar, a, a pedir los famosos estimados, que ya la gente que ya me sigue en las redes sociales o en otros tipos de páginas, ya sabemos que esos no existen. Buenas noches, Miguel. eh, y pues, bienvenido, Miguel. Se ha hecho miembro, bueno, se ha inscrito a nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos y creo que todos tenemos la misma visión, ¿verdad? Que nosotros los hispanos, los profesionales en impuestos de habla hispana, también podemos representar a gente ante el IRS y nos puede ir muy bien. Buenas noches, Marta. Buenas noches. Estamos ahorita esperando un poquito para que la gente se conecte y empezar el gran misterio de la CP 2000, porque en todos los grupos tengo gente eh, que empieza a opinar o empieza a dar recomendaciones de cómo contestar esa carta. Y por eso le he puesto el gran misterio. Porque buenas noches, Mónica. Erika, buenas noches. Saludos, saludos desde Texas. Estamos aquí en Texas. Por eso le he puesto el gran misterio de esta carta, porque mucha gente comparte sus opiniones pero en realidad no por ser, como decimos nosotros los mexicanos, malo, eh, nomás están adivinándole, están tratando de ver a ver cómo se manejan las cosas, pero al final las instrucciones son claras. Entonces ahorita en unos instantes comenzamos lo que es, ¿qué significa cuando el IRS nos manda una CP 2000 para la gente que ya ha estado con nosotros, ya entiende lo que es esa carta, pero mucha gente desconoce y claro que sabemos que cuando la gente desconoce puede dañar a nuestros clientes, puede dañar la vida de los clientes. Recuerden que no estamos manejando la vida de un plástico, sino estamos manejando la vida de un humano que podemos afectarlo severamente si no llevamos nuestra diligencia, porque el IRS toma las ofensas de no cumplimiento o cualquier tipo de omisiones en la declaración de impuestos muy serias. Saludos, Paul y Leila, saludos, saludos. Creo que aquí tenemos varias gente que está en el programa de My Tax Problem Mentors. Ahorita, para esperar que se conecte un poco más de gente, les hablamos del programa. ¿Qué es en realidad My Tax Problem Mentors? La misión mía es, Andrés, buenas noches, Claudia, buenas noches. La misión de My Tax Problem Mentors es tratar de establecer esa comunidad
donde somos profesionales, pero la definición de la palabra, yo sé que la palabra profesional a veces se usa levemente. Sin embargo, creo que cuando alguien se llama profesional, la responsabilidad de esa persona es severa. Es una responsabilidad real cuando una persona se llama profesional. ¿Por qué? Porque queremos que, bueno, cuando nosotros digamos algo, estar en lo correcto para tratar de ayudarle siempre a la gente que más nos necesita. Me imagino que todos ustedes han tenido esas gentes que llegan con ustedes y les dicen, es que como yo no le entendía a la persona, pues no me ayudó y me dijo que no me puede ayudar y que me fuera de su oficina y total, la gente que más nos necesita, para eso estamos. Entonces, por eso es la misión de My Tax Problem Mentors. En realidad consiste de una especialización. Recuerden que pasar el Enroll Agent, pasar tal vez si quieres hacerte contador CPA, es solamente el principio de tu carrera. Pasar el examen es el principio. Cuando yo me acuerdo cuando pasé mi examen de Enroll Agent, eh, yo pensaba que ya lo sabía todo, pero en realidad, bueno, todavía no lo sé todo, definitivamente tenemos muchas cosas que aprender todos, pero yo pensaba que, oye, pues ya pasaste el examen, ya tienes una credencial profesional, ya tú sabes todo. Y pues en realidad sabemos que desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, lo bueno de esta carrera es que es tan grande que nunca nos vamos a aburrir, pero nunca acabamos de aprender. Entonces, para la gente que ya ha obtenido la credencial profesional o la gente que no ha obtenido la credencial profesional, es importante que aprendamos. Recuerden que, por ejemplo, yo y el señor Carlos Ramírez de la Vitax nos hemos unido también para darles un plan de estudio real, que es la Vitax les da los fundamentos. ¿Cómo vamos a hacer una mansión, una casa tan grande, tan bonita, un edificio grandísimo, si los fundamentos, la fundación de esa estructura no está firme? Entonces, tenemos el fundamento vía la Vitax y después vamos a My Tax Problem Mentors para especializarlos, para solamente, recuerden que hay muchos profesionales. ¿Quieren ser el profesional promedio o quieren ser el que alcanza la excelencia? Para eso estamos de My Tax Problem Mentors, para poder decir nosotros los hispanos también podemos. Voy a compartirles los enlaces después para que ustedes tengan una idea de lo que hacemos, que son clases semanales. Y por una suscripción mensual. No se venden las clases separadas, es una suscripción mensual. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la CP2000. ¿Qué es esa carta? ¿Qué pasa con esa carta? La CP2000 es en realidad una mini auditoría. Rubén, ¿cómo que una mini auditoría? Sí, en realidad lo que es te le está diciendo al contribuyente, muchas gracias por tu income tax, por tu declaración de impuestos. Qué cortés, me la mandaste. Sin embargo, se te olvidó el ingreso, se te olvidó ingreso. Y allí es donde tenemos el problema de que cómo contestamos estas cartas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para contestar estas cartas? Por eso tenemos que entender lo siguiente. Nunca, 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 nunca se manda una enmienda, una 1040X, cuando estamos en medio de una auditoría. Eso también incluye cuando es una CP2000. Una CP2000 en realidad encontraron una discrepancia entre el ingreso que tú reportaste contra el ingreso que tienen ellos de terceros. ¿De terceros a qué me refiero? Para la gente que apenas está empezando. Que hay tal vez 1099 NEX, hay 1099B de las acciones de los stocks, hay algún tipo de otra forma que está reportada bajo el seguro social de ese individuo o ITIN o EIN, y cuando sumamos todo el ingreso bruto no cuadra con la
declaración de impuestos. Por eso les mandan ese aviso, que es underreporting notice, que es estás reportando menos de lo que nosotros tenemos en el sistema por la información de terceros. Ese es el concepto de la CP 2000. Ahora, vamos a empezar con un poquito de historia. Recuerden, la historia que es que cuando nuestro sistema tributario es un sistema voluntario. ¿A qué me refiero? Mándanos la declaración de impuestos, nosotros te mandamos tu reembolso y te creemos si tu seguro social, si tu nombre está ahí bien estipulado en la declaración de impuestos y se ve que la declaración de impuestos es razonable, te la aceptamos, te mandamos tu declaración de impuestos. Sin embargo, el título 26 del Código de la Ley de Estados Unidos le permite que lo auditen. Ok, entonces recuerda que cuando tú mandas una declaración de impuestos, en realidad lo que estás haciendo cuando tú preparas una declaración de impuestos es calculando el evalúo y estás calculando la responsabilidad tributaria de ese contribuyente, diciendo cuánto en realidad le debo al gobierno de impuestos. Ya hemos hablado muchas veces que cuando hay un sobrepago, vamos a recibir un reembolso, que significa tengo más créditos y mi impuesto está acá, entonces voy a recibir reembolsos. O viceversa, de la otra manera, si debo mucho dinero y los créditos están más abajo, voy a acabar pagando. Ok, entonces el concepto es que ellos esperan que cuando tú prepares tu declaración de impuestos, esté evaluado con exactitud, que sea preciso, que sea una evaluación precisa. A lo que voy es, recuerden, ellos te dieron la oportunidad a ti que presentes la declaración de impuestos y que tú la evalúes por ti mismo y ellos te creen. Escucha, que tú ahorita presentes la declaración de impuestos, que tú la evalúes. Ya cuando te notifican con la carta CP 2000, ya no ocupan tu opinión para que evalúes ese impuesto. Ya ese impuesto te están diciendo, te estoy proponiendo un cambio, porque según tu evalúo de impuestos, es esto. Sin embargo, la información de terceros nos dice otra cosa. Y por eso ya no ocupan ustedes hacer un evalúo. Rubén, estás diciendo evalúo, ¿qué significa? Ya no ocupas hacer una declaración de impuestos. De hecho, no debes de hacer una declaración de impuestos. ¿A qué me refiero? Una 1040X firmada, no debes de mandarla. ¿Por qué? ¿Por qué, Rubén? ¿Por qué no la mando? O sea, mismo dice que puedo responder. Ok, una cosa, cuando vamos a suponer que hace la declaración de impuestos y tenemos una propuesta de ajuste vía la CP 2000 que la IRS nos dijo. Si estamos de acuerdo con el cambio, vamos a aceptarlo, firmamos la carta, listo. Le decimos a la IRS, estamos de acuerdo con ese cambio. ¿Ok? Esa es la primera opción. La segunda, ¿cuál es? La segunda es, no estamos de acuerdo. ¿Cómo lo vamos a manejar cuando no estamos de acuerdo? Significa que tenemos que mandar tal vez una 1040X, empezar a agregar gastos. Vamos a suponer que lo que se le olvidó al contribuyente fue otra 1099 NEC. ¿Ya? Y resulta que nomás porque la IRS le notificó, ahora también se le olvidaron gastos. Entonces, mucha gente lo que hace es mandar una 1040X con todos los gastos y firmada por el contribuyente. En realidad, cuando estamos haciendo una 1040X y cuando estamos haciendo una declaración de impuestos, es para evaluar el impuesto.
Sin embargo, eso no son las instrucciones internas del IRS, ni tampoco estamos cumpliendo con los procedimientos de auditoría del IRS. ¿A qué me refiero? Cuando el IRS está proponiendo un cambio, ya no ocupan tu opinión que tú evalúes tu impuesto. Ya ellos ya lo están proponiendo el cambio. Lo que tú tienes que hacer, que estas son las palabras mágicas. Lo que tú tienes que hacer, que ahorita en el video es lo más importante, es proporcionarles toda la información restante que ellos no tienen para poder derivar el impuesto correcto. Rubén, ¿qué dijiste? ¿Qué estás diciendo? No te entiendo. Lo que pasa es de que lo que se tiene que hacer es, vamos a suponer que la CP2000, tiene un anexo C y tu cliente se le olvidó una 1099 NEC y también se le olvidó los gastos. Ok, si se le olvidaron los gastos, tenemos que preparar el anexo C de una manera para que el IRS tome esos gastos y ese tipo de información. Recuerda, la 1099, perdón, la 1040X con el anexo C solamente se manda para referencia, no es para que la procesen, es para referencia. ¿Ves la gran diferencia? Entonces, ¿se manda electrónica? No, no se manda electrónica, se tiene que mandar por papel. Ya hay algunas cartas que están habilitando para responder con códigos QR. Ahorita, para propósitos de esta conversación, tenemos que tener esto en mente. Cuando nos llega esa carta que hay ingresos faltantes en la declaración de impuestos, nuestro trabajo que tenemos que hacer es uno, proporcionarle la información que el IRS no tiene. Es lo que tiene que hacer el contribuyente. Proporcionarle. Ejemplo, no reportó la venta de su casa. ¿Ok? Entonces, el IRS, vamos a suponer que la casa, cuando vendes una casa, ¿qué es la forma que te mandan si no especificas que es tu residencia primaria? La 1099S, S de Samuel. Ok, la 1099S va a generar un ingreso en la declaración de impuestos si no está declarada en la declaración de impuestos. Entonces, van a querer proponer un cambio. Entonces, ¿cómo se maneja? Se le proporciona la información al IRS diciéndole, esa casa es una casa que fue su residencia principal. Puede excluir la ganancia. Y se puede mandar la 1040X, escuchen, sin firmar, sin procesar, nomás para referencia, para que obtengan la información de la declaración de impuestos, para que el auditor que procese el ajuste pueda analizar lo que le proporcionaste y derive el impuesto correcto. No se manda una enmienda firmada, ya no ocupan tu opinión. Otro problema muy común, cuando tenemos las 1099B, B de bebé, cuando venden acciones. Cuando venden acciones, ¿qué es lo que pasa? Que cuando venden acciones, muchas de las acciones que compraron en los 80s, en los 60s, a veces tenemos que recaudar y analizar cuánto fue el costo de esa acción.
¿Cuánto fue el costo de esa acción? Entonces, necesitamos entender una cosa, que cuando nos cae una CP2000, lo único que nos están, lo único que nos están pidiendo es información que no se ha considerado en esa propuesta para poder derivar el impuesto correcto. Para la gente que me pregunte que si no nos multan por no firmar, no estamos entendiendo el concepto. Recuerden, no estás preparando una declaración de impuestos. Otra vez, no estás preparando una declaración de impuestos. Estás proporcionando la información que le falta al IRS. Estás proporcionando la información que le falta al IRS para poder derivar a la cantidad correcta. En los grupos ponen esta carta mínimo unas 3 veces por mes y tiene como 400 comentarios y todos están incorrectos porque dicen, yo pienso que la debes de firmar, yo pienso que no la debes de firmar, yo pienso que estamos compartiendo muchas opiniones que no tienen ninguna base legal. Así de fácil. Tenemos que entender una cosa. Estamos en una mini auditoría. Ya saben toda la gente que ha estado en mis clases de MTPM, en las clases de la VITAX, ¿qué decimos? Cuando estamos en auditoría, no mandamos una enmienda. Cuando estamos en auditoría, no mandamos ni una enmienda. Para la gente que diga, pero me van a multar si no firmo la 1040X, no te estoy diciendo que te hagas preparador fantasma. No estamos haciendo. Recuerda que cuando tú has sido contratado como preparador de impuestos, tú tienes que evaluar el impuesto, ayudar a evaluar el impuesto del cliente. Tú no estás en realidad llevando a cabo el evalúo, que es, no estás preparando la declaración del cliente. Es en realidad lo que se está haciendo es solamente proporcionándole información que le falta al IRS para poder hacer el ajuste. Recuerda que el IRS está parcialmente ciego. Ellos solamente recibieron las 1099. Y no nomás hablo de los famosos contratistas. De hecho, también me voy a desviar un poquito del tema, que es otro problema. Una persona que trabaja con 1099 NEC, en realidad tiene su mini negocio. Un preparador que lleva a cabo su diligencia, solamente usa las 1099 como referencia. No se pone nomás a sumar las 1099 y deriva el total de ingresos brutos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el cliente le proporcionó servicios a alguien que no le dio una 1099? ¿Qué pasa? Ya no se incluyó en la declaración de impuestos. Ya está mal. Así de fácil, está mal. Por eso mismo, tenemos que entender que para hacer una declaración de impuestos se tiene que incluir todo el ingreso. Tenemos que preguntarle si recibió ingresos afuera de esa 1099. Ahora, volviendo a la CP2000. La CP2000 en realidad es eso. Es una persona, le están proponiendo un ajuste. Y tú le tienes que proporcionar al IRS cualquier información relevante que disminuya ese ajuste. ¿Por qué? ¿Quién conoce uno de los derechos del contribuyente en el IRS? Que es que el contribuyente debe de pagar el impuesto correcto. Ni $1 más, ni $1 menos. Entonces, al final lo que tenemos que entender es eso,
tenemos que entregarle la información restante. Hay tanta gente y por eso decidí hacer este tipo de videos, porque creo que entre la comunidad hay demasiada confusión de esta famosa carta y todos los que estamos en el grupo, todos somos expertos en el área tributaria cuando comentamos. Y el problema es de que mucha gente toma tu comentario. Tenemos que ser cautelosos. Vamos a analizar un poco. Tenemos que ser cautelosos también. Si hacen una pregunta que de verdad no sabemos cómo contestar en la respuesta, mejor hay que ponerle, es más, como mucha gente dice, siguiendo. ¿Para qué le dices algo que va a estar mal y empiezas a confundir a 100 personas más? Y por eso tenemos que ser cautelosos con lo que ponemos. Este tipo de preguntas las hacen frecuentes al mes y ponen puros comentarios erróneos de que yo hago la enmienda, yo hago esto. Y de hecho, como me acaban de preguntar, digo, puedes mandar una 1040X como referencia si tiene información que el IRS no tiene. Y lo primero que me dicen, ¿cómo voy a mandar una declaración de impuestos sin firmar? Eso es contra el circular 230, me pueden sancionar. No estamos entendiendo el concepto. El concepto es de que ya la IRS no nos está pidiendo que evaluemos nuestro impuesto. Ya esa oportunidad la tuvimos cuando nosotros nos sentamos con el preparador original como contribuyente y le entregué todas mis formas, le dije de todos mis ingresos, el preparador hizo su diligencia paso por paso para determinar todas las deducciones, todos los créditos, todos los limitantes para poder llegar a ese número mágico, que es cuánto es mi responsabilidad tributaria, que es cuánto es el impuesto que debo. Si es cero y tengo muchos créditos, me van a dar reembolso. Si es mucho dinero de impuesto y no tengo ningún crédito, voy a pagar. Así de fácil. Por eso quiero promover esa buena educación para que no estemos adivinando. Una última vez para resumir el concepto de la CP2000. CP2000 es gracias por tu declaración de impuestos, pero se te olvidó incluir ingreso. Eso es lo que significa. Ahora, si tienes información que es relevante que no tenemos nosotros, mándanosla. Puedes mandar un escrito, puedes mandar una 1040X como referencia para que tomen los gastos de esa 1040X. No estás siendo contratado para preparar una declaración de impuestos. Estás siendo contratado para proporcionarles la información que les está faltando al IRS para derivar el número mágico, que es la responsabilidad tributaria. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, para toda la gente que está mandando enmiendas cuando tenemos una auditoría, no estamos siguiendo los protocolos propios de una auditoría. Nos pueden sancionar, nos pueden meter en problemas. Recuerden, el sistema de Estados Unidos es voluntario. ¿A qué me refiero que es voluntario? Tú prepara la declaración de impuestos, tú dime cuál es tu responsabilidad tributaria y yo te creo, mándame la declaración de impuestos. Ya que la mandas, el IRS te la procesa y listo. Ahora, si encontramos una discrepancia vía la CP2000 o encontramos otra discrepancia de créditos o
queremos ver tu récord de negocio. Allí tú tienes que someterte a los procedimientos de auditoría. Eso es el punto. Ya no ocupan que tú mandes la enmienda y por favor, para todos ustedes, que les caiga, que si uno de sus clientes les cae auditoría, no empiecen a mandar enmiendas. Es la manera más fácil de hacer enojar al agente que está asignado al caso. No se mandan enmiendas en auditoría. Muy raras veces, un agente te va a pedir que le mandes una enmienda. Muy raras veces, generalmente te tienes que someter al proceso de auditoría. Entonces, para toda la gente que les cae CP2000, favor de seguir las reglas. Manden información faltante, lo que falta en la declaración de impuestos. Si ya sea que es, ¿sabes qué? Esa 1099S que dices que generó $400,000 más y que me estás proponiendo un impuesto de 100,000, en realidad vendió su casa personal. Ok, manda la información que vendió su casa personal para que le excluyan ese dinero. Oh, no, es que es acciones, una 1099B. Ok, manda el costo para poder determinar si son ganancias capitales a largo plazo, a corto plazo, cuál es el asunto que está allí. Pero mándalos para que tengan esa información el agente que está procesando esa auditoría para que derive el número mágico, el impuesto correcto. Así de fácil. Ese es el propósito de todo, el impuesto correcto. CP2000, gracias por tu income tax, no me mandaste todo el ingreso. Nuestra acción, ten la información faltante para poder derivar el número mágico, que es el impuesto correcto. Ese es el concepto, así de fácil. Volvemos a lo mismo. Si la gente todavía está confundida de por qué no tenemos que firmar, no estamos entendiendo el concepto. Nos tenemos que ir por los procedimientos de auditoría. Así de fácil. ¿Ok? Este es uno de los temas, de muchos otros temas que han causado mucha confusión y no debemos estar adivinando cómo contestar porque dañamos vidas. ¿Qué pasa si no contestamos a la CP2000? Nos van a mandar la noticia de deficiencia. La noticia de deficiencia significa que el IRS dice, mira, te propuse un cambio, pero nunca me mandaste nada. Entonces, la única cosa que tienes que hacer ahorita es, te voy a dar la noticia de deficiencia, que es tu última oportunidad para disputar en el Tribunal Fiscal de los Estados Unidos. Si no mandas una petición en 90 días, el evalúo de este impuesto es legal. Hay otra cosa que se me ocurrió ahorita. Tengo gente que me contacta, Rubén, me llegó esta carta de este cliente y veo la CP2000 que les tiene un monto de 100,000. Dice que debe 100,000. Hay que hacerle un plan de pago. A ver, es una propuesta. Es antes de que el evalúo se concluya. Hay todavía maneras de disputar ese impuesto. Ahora, si el impuesto está bien, si el evalúo está bien del IRS, si no tiene ningún gasto, nomás se le olvidó incluirlo, como por ejemplo, un cliente llega con ustedes y no tiene y no incluyó todas las W2. Perfecto. Entonces, el IRS tiene la retención, que es el withholding, también tiene el ingreso bruto, que es los salarios que se pagaron. El IRS tiene toda la información. Lo más probable que el ajuste en la CP2000 esté bien. Hay a veces que va a estar bien, hay a veces que no va a estar bien, hay veces que le falta información. Ve por qué todo es sí, no y depende. No se puede decir una manera sí, otra manera no. Es sí, no y depende. Y
lo importante es entender las funciones de nosotros con estas cartas, proporcionarles la información que les falta a la IRS. ¿Ok? Muchísimas gracias a toda la gente. Saludos, saludos, Sam, Griselda, Georgina. Muchas gracias por haber estado en este live. Definitivamente creo que sí tenemos mucha necesidad en nuestra comunidad para poder ayudar. Mucha gente plantea que esta industria es algo que se puede empezar en un abrir y cerrar de ojos con una semana de entrenamiento. No sé ustedes, pero yo tardo 8 meses para entrenar a mi recepcionista y todavía se le olvida contestar los teléfonos. Imagínate, no sé ustedes cómo le hacen, pero en realidad tenemos que entender, tenemos que entender que, bueno, cuando empezamos esta profesión, vamos a tener una racha donde vamos a tener que aprender muchas cosas. Y por eso tenemos que ser pacientes y, bueno, tratar de ayudarnos unos a los otros porque tenemos que estar unidos. Una comunidad unida siempre será mucho más fuerte. Tenemos que apoyarnos. Yo les digo en todos mis lives, favor de hablar con la gente que está enfrente de contigo, que está en la misma calle, que prepara declaraciones de impuestos. Hay que ayudarnos entre nosotros mismos, porque yo tengo todavía el presentimiento que tenemos, por ejemplo, una gente que quiere hacer las cosas bien y si no saben, ya que las aprende, hace las cosas bien. No se hace el ciego al propósito, el sordo a propósito. Por eso creo que nos tenemos que ayudar. Traten de hacer relaciones ustedes con la gente de su comunidad, de los preparadores de impuestos. Es muy bueno tener ese respaldo de decir, oye, ¿sabes qué? Déjale hablo a mi vecino que hace declaraciones de impuestos a ver cómo soluciona ese problema o cómo hay que crear eso. Recuerda, la persona de enfrente no es tu competencia, es tu aliado. Es tu aliado recuerda que hay gasolineras, siempre uso este ejemplo, hay gasolineras en cada esquina y todos comen. ¿Por qué? Porque tenemos que estar unidos. Todos debemos de establecer esa red de profesionales. Y ahora, una de las misiones que yo tengo es proporcionar y promover educación de alto nivel. Desafortunadamente, ya mucha gente me conoce, pero yo nací en Guadalajara, Jalisco. Yo soy mexicano, ¿verdad? Si no se me han dado cuenta. Pero yo no fui a la escuela en México. Todo lo aprendí. La mayoría de las cosas que sé las aprendí en Estados Unidos, lo aprendí en inglés. Yo por muchos años estaba en el área de inglés. Fui el segundo vicepresidente de la Sociedad de Enrolled Agents aquí de Texas, por ejemplo. Y una de las cosas que tenemos que analizar es de que hay mucha desconexión entre el inglés y el español en cumplimiento. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Estados Unidos no sabemos inglés y mucho menos vamos a entender la ley tributaria en inglés. Y esa es mi misión, tratar de ser esa fusión, tratar de unir ese puente para que toda la gente entendamos los requerimientos que tenemos para poder llegar a ser grandes y estar orgullosos de nosotros mismos, de lo que hemos logrado en otros países, en otras tierras que no son nuestras tierras natales. Y esa es la misión de My Tax Problem Mentors. Les acompaño a todos ustedes que se unan a nuestros programas. ¿Por qué? Porque establecemos redes profesionales, amigos que son de verdad colegas que nos respaldan cuando tenemos algún tipo de dudas, preguntas. Hacemos conexiones que nos van a ayudar a crecer profesionalmente, a crecer profesionalmente
porque esto no lo podemos hacer solo, sino en equipo. Por eso los invitamos a todos que se unan a MTPM. Tenemos sesiones de clases cada semana en vivo por Zoom y tenemos generalmente las clases grabadas y no pueden estar presentes. Yo entiendo que ahorita la temporada de impuestos ya estamos un poco cansados de la misma rutina cada temporada de impuestos, de que cuánto me regresan, cuánto no me regresan. Y por eso hay que especializarnos para poderles dar ese gran valor a nuestros clientes. Y creo que si te fijas, eh, imagínate que tú puedas resolver un problema que nadie puede resolver. ¿Cuánto valor no tiene eso? ¿Cuánto valor no tiene ese conocimiento? Si tú en toda la cuadra o en todo el sur de Los Ángeles o de Austin o de Chicago, nadie pudo solucionarlo, pero tú sabes cómo solucionarlo. ¿Por qué? Porque te has preparado. Ese valor vale más que una declaración de impuestos. Y no es hablar de dinero, sino también de satisfacción de poderle ayudar a la gente que más nos necesita. Pero por eso empecé lo de My Tax Problem Mentors. Tenemos clases semanales. Todas las clases son elegibles para Continuing Education, para Enroll Agents, para también preparadores y los AFCPs también, que también es un examen que mínimo lo tenemos que tomar para poder seguir adelante y estar bien actualizados y preparados. Los invitamos a todos que se unan a esta visión, porque creo que toda la gente, mira, por ejemplo, es un jueves, las 7:44 aquí en Austin, Texas. Allá en Florida son van a ser las 8, vea, 8:40, van a ser las 9, 8:44. Estamos una hora más atrás aquí en Texas. En California creo que todavía no amanece, todavía están trabajando. Pero si se fijan, ahorita mucha gente en lugar de estar en los happy hours, en las fiestas, están ahorita aquí tratando de aprender y salir adelante. Por eso los felicito a todos ustedes por querer crecer profesionalmente en un país donde no hemos crecido muchos de nosotros. Y los invito a que sean parte de nuestro programa, que es un programa. Si mucha de la gente que está aquí presente ya es parte del programa y sabe que nos ponemos algo de intensos a veces en las clases. ¿Por qué? Porque tenemos que entender y el proceso es largo y tenemos que entender que, bueno, esto es una jornada y vamos a aprender todos los días. Muchísimas gracias a toda la gente. Una última cosa, asegúrense que el video donde lo están viendo, este live, que vayan a la página de MTPM y que le pongan un like. ¿Por qué? Porque ya de aquí en adelante, la gente que me sigue en mi Facebook personal, ya no voy a transmitir directamente de allí. Necesitamos que ponerle like a la página de MTPM porque ahí es donde vamos a anunciar todas las cosas de MTPM y vamos a proporcionar videos educativos, ¿ok? Bueno, a todos ustedes, mañana tenemos otro live con una invitada muy especial y los esperamos mañana. Si están un poco aburridos, los esperamos. Muchas gracias, un fuerte abrazo y les deseo una feliz noche. Nos vemos mañana. Gracias.